Buenos días, profesor Godoy y compañeros. En esta oportunidad, al grupo 6 de entornos virtuales nos ha tocado exponer sobre el feminicidio. Los integrantes somos Catherine Pérez, Jocelyn Zavala, Lenin González, Omar Gutiérrez, Odette Vilches, Paola Horna, Lenny Soberón, Karen Mendoza, Sergio Delgado y quien les habla, Andrea Aquino. Concepto. El feminicidio son daños realizados por personas conocidas y desconocidas por violencia, violación, asesinato individual o ya sea grupal. Todo esto engloba a todas las formas de violencia contra la mujer. En general, nuestro Estado tiene un marco legal basado para derechos de las mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Constitución Política establece la defensa de la persona, integridad física, derecho de la vida y el respeto a su dignidad, con el fin supremo de la sociedad y Estado. Descripción del feminicidio. Los feminicidios siempre responden al odio o desprecio por el sexo femenino, al placer sexual en el acto de la dominación a la mujer y o al deseo de posesión, lo que implica que el asesino concibe a la mujer como una propiedad del hombre. En cualquiera de estos casos, se trata de un crimen de odio basado en el sexo. Por ello, el feminicidio es el resultado de un proceso precedido por otras formas de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes, y sean perpetradas por un desconocido o un conocido. Entre las formas de maltrato se cuentan violación, violencia psicológica, obstrucción del libre desarrollo y de la autonomía de la mujer. Los objetivos son: objetivo general, conocer y valorar la importancia y necesidad de protección de los derechos de la mujer. Objetivos específicos: lograr que los medios de información tomen conciencia de hechos de violencia contra la mujer. Prevención de los casos de feminicidio en sus etapas previas y posteriores. Marco teórico. Factores de riesgo. En un estudio reciente sobre feminicidios en Perú, se encontraron dos factores de riesgo principales que aumentan la probabilidad de cometerlo: violencia psicológica pasada y violencia premeditada. El primero tiene el valor estadístico más alto. Que una mujer haya reportado una agresión anterior no afectará la probabilidad de ser una víctima de feminicidio. Causas. El feminicidio se da mayormente por violencia hacia la mujer, por abusos psicológicos, físicos y sexuales de todo tipo, entre otros. El feminicidio representa una violación a los derechos humanos y a los logros para una sociedad igualitaria y democrática. La violencia de género es una violación simbólica que implica el poder desigual entre hombres y mujeres, tanto con la comunidad como con las leyes. El feminicidio tiene el contexto de decirnos los resultados al daño inmediato hacia la mujer, como abusos sexuales, económicos, psicológicos, incluyendo las amenazas hacia la privacidad de la libertad. Antecedentes. Helen Hernández, 16 de diciembre de 2018, Independencia. El confeso feminicida Jimmy Manfred de García Castillo cometió el triple asesinato de la ciudadana venezolana Helen Michelle Hernández Zabaleta y de sus dos menores hijos de 3 y 4 años. Esto debido a que su compatriota le rechazó una propuesta de matrimonio. Caso de Norma Guillén, 16 de junio de 2020, Chorrillos. Junior Flores Lainez, un hombre acusado de haber asesinado a su pareja Norma Guillén de un balazo en la vivienda que compartían con su menor hija. Caso de Magdalena Suárez, 5 de enero de 2019, Puno. Luis Antonio Chambillo Oquendo confesó haber golpeado a su víctima con un pedazo de concreto repetidas veces en la cabeza por resistirse a la violación sexual, provocando su muerte. Caso de Julia Valenzuela, 19 de diciembre de 2018, San Juan del Lurigancho. La mujer que había dado por terminada su relación con el exteniente de la Policía Nacional del Perú, Julio César Ganosa Ríos, fue asesinada a balazos frente a su casa. Al día siguiente, el sujeto se quitó la vida disparándose un balazo en la cabeza, con la misma arma que se usó para asesinar a la madre de sus 3 hijos. Caso de Juana Mendoza, julio 2018, Cajamarca. Fue atacada por Snyder Estela Terrones, expareja de su hermano. El sujeto le echó gasolina y le prendió fuego. Con el criminal acto, el agresor pretendía castigar a su expareja por negarse a retomar la relación sentimental. Juana murió producto de las graves heridas causadas por el fuego.
Caso de Clorinda Bonifacio, 1 de enero de 2019. Tal. Se convirtió en la primera víctima de feminicidio del 2019. Ella fue asesinada por su esposo Calixto Charaña Chapín. La víctima ya había denunciado a su esposo por violencia familiar, pero nunca se le dictaron las medidas preventivas. Caso de Hiromi Rivera, 26 de enero de 2020, Junín. El asesino fue su enamorado, el suboficial Roger Camargo Cano, quien, tras asesinarla en su vivienda, se dirigió a la casa de su anterior pareja, embarazada de 8 meses, y le disparó, pero ella pudo sobrevivir. En su huida, el agente hirió también a 2 hombres, para finalmente suicidarse. Base de datos. Como se muestra, tenemos la comparación del total de casos entre el año 2018 y 2019, donde para el año 2019 se muestra un incremento de 17 casos de feminicidio. El mes en el que se registraron más casos de feminicidio en 2018 fue el mes de mayo, mientras que en el 2019 el mes que se registró más casos fue el mes de agosto. Así como también tenemos la cantidad de casos de tentativas de feminicidio en las regiones del Perú, donde claramente se observa que donde se registra la mayor cantidad de casos es en Lima Metropolitana. Víctimas de feminicidio, según forma de homicidio. Las mujeres asesinadas por feminicidio mueren generalmente por acuchillamiento. Entre enero y septiembre en el 2015 fueron 28 las víctimas acuchilladas. Existen otras formas como asfixiadas, estranguladas, golpeadas, baleadas, etc. Recomendaciones. Al saber que el feminicidio está abarcando todo nuestro Perú y algunas personas no sabemos cómo actuar ante estos casos, te recomendamos lo siguiente. Denunciar al agresor en las entidades o avisar a las personas que se encuentren a tu alcance. Prohibir al agresor a entrar a lugares públicos o privados donde la víctima se encuentre. Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Restitución de sus efectos personales. Impulsar programas de prevención de todas formas de violencia contra la mujer. Promover la incrementación de casas hogares para las mujeres. Conclusiones. Al conocer todo el tema que abordamos y tener una idea más clara de lo perjudicial que llega a ser el feminicidio en nuestro país, concluimos habiendo dejado en claro a todas las personas que todos somos iguales y nadie se merece ser tratado menos que el otro, que no existen los estereotipos y tampoco el género más fuerte. Está en nosotros empezar por el cambio y hacer de nuestro país un lugar de mejor convivencia. Todo se puede con ganas y sobre todo con amor propio. Y recuerda que no estás sola. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el formulario que el grupo 6 elaboró en conjunto. Como podemos observar, el link del formulario elaborado ha sido compartido con los compañeros para que cada uno pueda insertar sus respuestas. Como podemos observar, estas son las respectivas preguntas y respuestas que cada compañero ha insertado. A continuación, pasaremos a visualizar más detalladamente los resultados de algunas preguntas. Tenemos la pregunta de: cuando una mujer fue asesinada, ¿qué característica es encontrada en el cuerpo frecuentemente? Las opciones son abuso sexual y marcas de golpes, mutilación y desmembramiento, moretones, y por último todas las anteriores. En este caso, efectivamente, la respuesta correcta sería todas las anteriores, ya que las 3 primeras opciones son correctas. La siguiente pregunta es: ¿qué harías al enterarte que alguien cercano a ti sufre de maltratos? Las opciones son: no hago nada, solo le aconsejo. Lo divulgo con toda la vecindad o con amistades. Llamo a la policía o entidades para que tomen cartas en el asunto. Hago justicia con mis propias manos. Aquí la respuesta adecuada sería: llamo a la policía o entidades para que tomen cartas en el asunto. La siguiente pregunta es: ¿sabes cuántos casos de feminicidio en total hay en el Perú desde 2009 hasta la actualidad, es decir, 2020? Las opciones son 1800, 1364, 1000 y 1350.
La respuesta correcta aquí vendría a ser 1364. La siguiente pregunta vendría a ser: ¿tienes o has tenido conocimiento sobre casos de feminicidio en la ciudad en la que vives? La respuesta de la mayoría fue sí, es decir, el 90.9%. Y una sola persona respondió que no, es decir, el 9.1%. La siguiente pregunta es: ¿se debería aplicar una pena judicial más severa para quienes hayan cometido un feminicidio? La mayoría, es decir, el 90.9%, respondió sí, porque podría ser cualquier persona que pase por eso, y no sería justo dejarlo en libertad. El 9.1% respondió tal vez. La siguiente pregunta es: ¿en qué fecha la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Las opciones son 18 de diciembre de 1979, 13 de enero de 1960, 22 de agosto de 1978, 18 de julio de 1973. En este caso, la respuesta correcta vendría a ser el 18 de diciembre de 1979. Para la pregunta de ¿por qué crees que se da el machismo?, tenemos diversas respuestas, como por ejemplo, porque crecen y se desarrollan con esa ideología. Es por crianza, a mi parecer, los valores y educación que le des a un hombre. Porque el hombre se cree superior a la mujer. Por la manera de crianza y por la misma sociedad actual, el entorno en el que uno crece ve como hasta en las cosas más mínimas hay machismo, ya que muchos de los hombres ven a la mujer solo como un accesorio y algo sexualizado. También por la crianza de los padres y el ambiente en donde se desarrollan. El machismo es algo que viene en cambio hace varios años. Se da en algunas personas por la falta de conocimientos para entender que las mujeres y los varones somos iguales.